Bueno, en cuanto a los enlaces y la navegación, lo que vamos a ver es cómo crear enlaces que permitan navegar entre otras páginas web y entre otros recursos. Vamos a ver que tenemos recursos locales, que son internos, y recursos externos. También vamos a tocar el tema de los identificadores, entonces vamos a ir poco a poco. Y podemos apoyarnos, por ejemplo, de estas listas para agregar ciertos elementos. Por ahora vamos a ver la estructura básica sobre cómo crear un enlace. Para eso simplemente agregamos A de Anchor en inglés y aquí nos sale la etiqueta de apertura con un atributo href o una referencia y tenemos la etiqueta de cierre. Lo que incluyamos acá es el texto que va a ver el usuario y lo que incluyamos dentro del href es el destino al cual vamos a enviar al usuario. Por ejemplo, entonces, visitar Bipro Digital. Si recargamos, vamos a ver un enlace, pero si le damos clic, vemos que no nos envía ningún sitio web porque aún no hemos definido nada dentro del href. Algo acá importante es que todos los sitios inician, o la mayoría inician con www.eldominio.com. Pero si nosotros visitamos, por ejemplo, el sitio al que le queremos apuntar, ya sea google.com, copiamos esto, o sea, lo seleccionamos, lo copiamos o lo cortamos y lo pegamos, vamos a ver una estructura que consta en HTTPS. Esto es un puerto de navegación seguro. Realmente no tienes que entender de momento estos conceptos, pero algunos sitios web ingresan por HTTP, www.dominio.com.org o lo que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer siempre que agreguemos un enlace? Debemos asegurarnos, preferiblemente, que esté por un puerto HTTPS por razones de seguridad. Y el dominio puede ser google.com o puede ser www.google.com. Ya depende. Por ejemplo, aquí voy a ingresar, ya que vamos a visitar a Bipro Digital, entonces coloco https dos puntos diagonal diagonal bipro.digital. Volvemos, recargamos, damos clic y aquí ya vemos el sitio web como tal. Por ejemplo, esto lo podemos cambiar o si queremos agregar un video de YouTube, simplemente lo que hacemos es buscar el recurso, copiamos la URL, la pegamos y eso es todo. Pero si notas algo, cada vez que yo le doy clic acá, me va a sacar de mi documento o de mi sitio web y me va a enviar a la URL de destino. ¿Cómo podemos evitarlo? Esto es muy sencillo. Para eso podemos usar el atributo target y el atributo target básicamente nos va a definir cómo vamos a mostrar este enlace, si en una nueva ventana, en una nueva pestaña, en la misma pestaña en la que estamos, etcétera, etcétera. Entonces agregamos target, aquí lo vemos, aquí nos dice especifica a dónde vamos a enviar la URL. Entonces esto nos dice algunas opciones como self, que va a cargar la URL dentro del mismo buscador, o blank, que va a cargar en una nueva pestaña o que lo va a cargar de diferente manera o self o top y demás. Esto lo podemos revisar pues utilizando cada una de estas. Por ejemplo, agregamos target, agregamos blank, que usualmente es la más usada, es guión bajo blank, y vamos a recargar y cuando le demos clic aquí vemos que nos abre una nueva pestaña. Cada vez que le demos clic nos va a abrir una nueva pestaña y si le damos varias veces nos abre la cantidad que hayamos definido. Bueno, ¿qué otra tenemos? La de self, que aquí está, vamos a recargar y vemos que nos abre la misma pestaña, entonces podemos simplemente borrarla y es el que está por defecto. También la otra era parent, bajo parent, guardamos y vemos que nos abre la misma. Y por último tenemos la de top y bueno, ahí lo tenemos. La diferencia entre self, parent y top no es notable actualmente, pero básicamente el valor de self lo que hace es que cuando le demos clic nos abra sobre la misma pestaña, que fue lo que vimos hace un momento. Lo de parent lo que va a hacer es que va a abrir el enlace en un nuevo marco o en el marco actual, en el marco padre,
Pero si la página está dentro de un marco, de lo contrario, pues lo va a abrir como si fuera self, que es lo que nos ha pasado. Nos va a abrir el enlace en la misma ventana o pestaña. Esto es útil cuando estamos utilizando elementos de tipo iframe, pero pues realmente esto no es tan común. Y en cuanto al valor de top, lo que hace es forzar al navegador a abrir el enlace en el marco más alto en toda la jerarquía de marcos que tenga, es decir, en la ventana completa. Y lo que va a hacer es reemplazar el contenido actual. Básicamente esos tres funcionan de manera muy similar. Parent, top y self. El más usado es blank, por ejemplo, se usa cuando agregamos en la parte de abajo las redes sociales o en la parte superior un botón de WhatsApp para que nos contacten y así, y abra la pestaña de WhatsApp. Bien, vamos a continuar entonces con los enlaces. Voy a borrar esto. Y aquí podemos también combinar elementos. Por ejemplo, abre el formulario de contacto y solamente queremos que formulario tenga el enlace. Entonces cortamos la palabra, agregamos ahref. Aquí recuerda el https diagonal bipro.digital, o puede ser www.bipro.digital, como te quede más cómodo. Y antes de la etiqueta de cierre, recuerda que es lo que vamos a mostrar del enlace. Vamos a recargar y aquí nos dice simplemente que formulario es la palabra que contiene el enlace. Puede ser completa, como mejor te parezca. Al final agregamos un punto. También tenemos que agregar los identificadores, pero entonces aquí agregamos target-blank para que nos abra en una nueva pestaña. Y para el segundo elemento vamos a hacer que vaya directamente a un correo electrónico. Entonces escríbenos al correo info@bipro.digital para recibir asesoría. Listo. Entonces acá el correo lo podemos cortar, agregamos la etiqueta A, pegamos el correo. Aquí, por ejemplo, si le damos clic no nos va a hacer nada. Y para los correos electrónicos debemos agregar mail to, dos puntos, y ahí sí el correo electrónico. Ahora, si recargamos, y damos clic, esto nos va a abrir el servicio de correo que tengamos instalado en nuestro computador. A este también podemos agregarle el _blank y al recargar nos va a abrir una nueva pestaña pero en blanco. Bien, ahora vamos a agregar, por ejemplo, acá en ese ID y clases vamos a agregar un párrafo y como tenemos instalado Visual Studio, cuando digitamos Lorem nos sale un texto de relleno, entonces vamos a recargar y aquí lo vemos. Voy a agregar otro texto de relleno a través del Lorem y damos clic para dejar más espacio y que estos elementos queden más abajo en el documento. Porque lo que quiero que hagamos es que en mi primer elemento agreguemos un enlace para ir al elemento con identificador. Y aquí a este bienvenidos vamos a agregarle un identificador que sea welcome. ¿Sí? Simplemente agregamos el ID y welcome. Y para acá cortamos esta palabra de identificador, la etiqueta A, pegamos identificador y vamos a copiar, por ejemplo, este identificador 2 que tenemos acá. Pegamos y antes de eso agregamos un numeral o gato o almohadilla o como lo conozcas y recargamos. ¿Qué va a suceder? Que cuando le demos clic en identificador nos va a enviar hasta el elemento que se llama identificador único 2. Damos clic y aquí lo vemos. Bueno, simplemente que este sale un poco más arriba. De hecho, podemos copiar esto, lo pegamos y lo separamos para que sea mucho más notable. Vamos a agregar unos cuantos párrafos. Bien, bueno, aquí sale más alejado, entonces voy a subirlo a 200. Recargamos y ahora voy a ir nuevamente a identificador y aquí lo tenemos, identificador único 2. Para el identificador y para que quede más claro, no todos los enlaces se agregan dentro de las listas. Nosotros podemos agregar enlaces dentro de párrafos y en el lugar que queramos. Entonces aquí vamos a colocar ir a la parte superior. Entonces acá parte superior lo vamos a cortar, agregamos el enlace
y agregamos numeral welcome, el cual es el identificador que le hemos asignado al ID 2. Recuerda que es muy importante que agreguemos el numeral. Vamos a recargar y bueno, ya que estamos acá, vamos a ver, ir a la parte superior, le damos clic y esto nos sube directamente a este identificador. De esta manera podemos agregar varios enlaces de cualquier tipo. También podemos agregar botones con enlaces y podemos agregar enlaces a elementos internos o externos. Por ejemplo, vamos a ir a la carpeta, vamos a hacerle control C y control V y vamos a crear una copia del index.html y creamos un archivo llamado contact.html. Ya sabemos que vamos a File, Open, buscamos por ejemplo ese contact y lo abrimos. Bueno, también si lo pueden notar, he creado una carpeta llamada documentos donde tengo introducción a html.pdf e introducción a html.pptx, que es la presentación de una de las clases anteriores. Aquí tenemos entonces el formulario de contacto y lo que modifiquemos acá, entonces formulario de contacto, pues no se nos va a ver reflejado en este porque recordemos que este que tenemos acá corresponde al index. Para abrirlo, nuevamente damos doble clic. Eso nos va a abrir el navegador. En este caso se me ha abierto en un navegador externo. Y aquí lo tenemos, formulario de contacto. Entonces, bienvenidos a mí. Y a esto lo cambiamos por formulario de contacto. Y vamos a borrar el resto de elementos. Simplemente lo seleccionamos y lo borramos y dejamos un H2 y aquí agregamos un párrafo con lorem. Al recargar solamente vamos a tener esto de formulario de contacto. Pero yo quiero que mi usuario o que las personas puedan ir del index al formulario de contacto y del formulario de contacto que se puedan devolver al index. Entonces agregamos un href y aquí simplemente agregamos index.html y colocamos volver al inicio. Y esto en cuanto al contacto. Aquí lo tenemos y recargamos y cuando le demos clic acá ya no nos va a mostrar el formulario sino el index. Y en cuanto al index vamos a volver a este de mi segundo elemento y reemplazamos el texto por algo como ir al formulario de contacto. Y acá en cuanto a contacto agregamos a href e ingresamos contact.html. Recordemos que antes de la etiqueta de cierre agregamos el texto que queremos mostrar y simplemente recargamos. Entonces ahora tenemos, pues ya podríamos cerrar incluso esta pestaña y aquí tenemos la opción de ir al formulario de contacto, nos muestra el formulario de contacto y de esta manera podemos estar yendo y viniendo entre archivos, pues entre archivos HTML o cualquier otro que tengamos. Obviamente la idea es que podamos practicar cada uno de estos pasos a medida que vayamos avanzando dentro del curso, entonces de momento no te preocupes. ¿Qué otra cosa vamos a vincular? Vamos a crear un nuevo elemento de lista y aquí por ejemplo ver documento o ver presentación. Ver presentación y lo que quiero es que todo este texto esté así en azulito. Entonces lo selecciono, lo corto, agrego a href y aquí agregamos documentos y seleccionamos este PDF. Vale, lo pegamos y recordemos agregarle el target de tipo blank para que nos lo abra en una nueva pestaña. Aquí ya vemos todo el texto, le damos clic y el navegador nos va a mostrar la presentación dentro del navegador como tal, con opciones de descargar y demás. También, en lugar de mostrar este documento en una nueva pestaña, podemos hacer que se descargue. Entonces, podemos agregar el atributo download. Simplemente lo dejamos así y al recargar nos va a mostrar la presentación, en este caso por mi navegador, pero te debería salir la pestañita para poderlo descargar. También, así como tenemos esto de PDF, podemos vincular el otro archivo, por ejemplo, y lo tendríamos diagonal. O sea, simplemente cambiamos documentos por la ruta de la presentación de PowerPoint, guardamos, recargamos y en este caso sí va a empezar a descargarlo.
Esto también sucede porque las presentaciones son archivos que el navegador no nos va a interpretar, o sea que no podemos abrir con el navegador. Bueno, y recapitulando un poco, vamos a ver que los identificadores pueden ser usados para navegar internamente, como por ejemplo este ir al elemento identificador y este ir a la parte superior. Así podemos navegar dentro de la misma página. También vimos que podemos abrir enlaces externos a través de una nueva pestaña o una nueva ventana. También podemos enviar mensajes de correo e inclusive podemos copiar y pegar esto y colocar un teléfono y aquí el que sea, y recargamos y nos va a salir, por ejemplo en este caso me sale FaceTime, pero si lo viéramos directamente desde el celular pues nos va a salir para marcar o para llamar a ese número. Entonces de igual manera tenemos diferentes opciones. Yo te voy a dejar en la descripción unos enlaces para que puedas ver más referencias sobre los tipos de enlaces que podemos utilizar. Aquí este texto lo cambiamos por llámanos al y así ya tiene más sentido. Llámanos, vale. ¿Qué más vimos? Vimos que debemos usar el numeral para llamar a los identificadores internos y que podemos acceder a otros documentos o a otros archivos a través de el nombre del archivo como tal. Y si esto estuviera en una nueva carpeta o en otra carpeta como páginas o pages, pues colocaríamos pages contact.html. Esa sería la ruta. Luego lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en documentos tenemos una referencia, la carpeta documentos diagonal y el nombre del archivo que lo vamos a cambiar por PDF para que se vea bien en la presentación. Y listo. Eso en cuanto a los enlaces y a todo el tema de la navegación.